Ok, bienvenidos amigos a EDF Podcast, Esencia de Fe en la Vida Cristiana. Estamos muy contentos porque hoy podemos iniciar nuestro proyecto de podcast y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Mi nombre es Dan Ángeles y aquí tengo a Ever y a Asa. Hoy estamos muy contentos porque ya empezamos este podcast y queremos lanzar ya este primer episodio que se llama El Ancla de mi Fe, donde vamos a estar hablando precisamente de algunos aspectos muy importantes para todos nosotros acerca de la fe, ¿no? Y qué es eso que nos ancla en la fe. Por ejemplo, en lo personal, yo he experimentado mucho la presencia de Dios en mi vida para sujetarme a la fe, ¿no? La presencia de Dios ha sido un factor muy importante en mi vida para acercarme más a Cristo y permanecer en la fe. Asa. Pues buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto aquí iniciar este proyecto que la verdad pues estamos un poquito así como conociendo este tema, pero pues un gusto estar con Ever, un amigo en la música, en la iglesia, y aquí mi buen Dani que siempre ha querido desde hace mucho, ¿eh? Lo de los podcasts ya tenía como que ratito queriendo que queríamos hacer este proyecto y bueno, qué bueno es compartirlo con todos ustedes, que realmente yo creo que estamos encaminados en ese mismo proceso de fe, ¿no? Hemos crecido también juntamente en la iglesia, sí. También pues en la banda, también Asa es parte de la banda, Ever, y yo creo que ahí también ha sido un aspecto importante para poder permanecer en Dios, ¿no? A mí, por ejemplo, hay 3 bases importantes que me pueden anclar a Cristo Jesús, y una de esas bases es saber quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? Saber quién es Dios, qué concepto tiene en mi vida el Dios, ¿no? En nuestras vidas. Y pues realmente a mí me ha ayudado demasiado a poder introducirme en ese camino de fe. No soltarme de Dios, reconocer quién es Dios, reconocer quién es el Hijo de Dios, y también hoy obviamente es su palabra, ¿no? La palabra de Dios que hoy tenemos para poder conocer más acerca de Dios, y eso nos fundamenta en la fe. Sí, pues ahorita que estás hablando de fe, fíjate que la fe es un tema muy, muy bonito, pero igual un poquito complejo a veces, porque hay personas que, y me incluyo todos, en algún momento nos costó entender qué es la fe, ¿no? La fe, dice uno, ¿qué es? Es una sustancia, es una palabra, es un sentimiento. Y pues es complicado en cierta forma para algunas personas porque, y me pasó, yo creo que a todos nos pasó, que a veces hay momentos en los que decimos, yo tengo fe de que Dios va a ayudarme, ¿no? O yo le pedí aquello a Dios, yo le pedí esto a Dios y pues resulta que a veces no pasa. Así es. O sea, de repente dice, no sucede lo que pediste o no sucede lo que tú dijiste o tú sentiste que tenías fe. Entonces, ahí es donde muchos dicen, es que perdí la fe porque no sucedió lo que en su momento yo creí que tenía fe, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que pues hay otro sentimiento, otro sentir que se llama esperanza. Así es. Y la Biblia habla de la esperanza, dice la esperanza no avergüenza. ¿Qué es esperanza? Esperar algo que yo deseo y que no es lo mismo que fe, ¿verdad? Porque fe es la certeza de que algo va a pasar y la esperanza es ese deseo de que pase. Y a veces cuando pedimos a Dios tenemos la esperanza de que Dios nos los conceda, pero no es fe, porque la fe es cuando ya Dios te da un título, un certificado, porque esa es la certeza, ¿no? Un título, un certificado donde dice, ya va a pasar y es real y esto va a suceder. Y nosotros a veces confundimos esa parte, ¿no? Fe con esperanza. Y yo creo que desgraciadamente ha habido personas que han
pues perdido la fe en Dios por esta pequeña confusión. Y fíjate, hablabas algo acerca de la certeza, ¿no? Y yo en alguno de mis devocionales que estaba estudiando, hablaba acerca de la fe como una certeza. Pero realmente a veces como cristianos, Ever, tenemos muchas creencias. Yo creo que, bueno, depende mucho en qué bases tu fe, ¿no? Porque muchas veces basamos la fe en, como decías, en la esperanza de esperar algo, y nuestra fe se cimenta solamente en que algo va a pasar, cuando debería estar cimentado pues realmente en Dios, ¿no? Que es el que tiene el poder de hacer que las cosas pasen. De hecho, bueno, en alguna prédica que llegué a escuchar alguna vez, hablaba de una fe romana. No sé si estén familiarizados con eso. No. Hablaba una fe romana que tenía que ver con el hecho de que algo va a pasar. O sea, cimentar su fe en el milagro o en la acción que iba a pasar. Por ejemplo, una persona que a lo mejor está enferma de algo, pues basaba su fe en que iba a ser sana, pero solamente se basaba en eso. No se basaba en un Dios que puede sanar. Así es, digo, porque las creencias, todos tenemos creencias. Y yo sé que Dios es poderoso, pero no tengo una certeza, no puedo tener esa certeza que es la fe, que es realmente la esencia de la fe, de que Dios y su poder va a obrar en mi vida. ¿No? Porque todos conocemos a un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que sana, un Dios que hace milagros, pero la esencia de la fe es tener realmente esa certeza que tú dices de decir, oye, sé que va a pasar en mi vida, sé que este poder va a obrar en mi vida, sé que Dios y todos los conceptos que creemos de Él, todas las creencias que tenemos, llevarlas a ser una certeza en nuestras vidas. Y es que hay una diferencia en que yo sé que Dios puede, a yo sé que va a pasar. Así es. Es una diferencia muy grande porque todos sabemos que Dios puede sanarte. Yo sé, o sea, yo sé que Dios tiene el recurso y el poder, por ejemplo, yo, para darme, no sé, ¿qué te gusta? No sé, lo que quieras, una Algo material. casa, algo. Él tiene el poder y yo podría tener la esperanza, pero la fe es cuando Dios ya te dijo, hey, te lo voy a dar. Así es. Ahí viene la fe. Y es que aquí, bueno, este tema de la fe a mí fue uno de los temas que en su momento me gustó mucho, me metí a investigar. Hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión, de David Jung-Yi Cho, doctor sí. David. Y fíjate que ahí entendí mucho sobre la fe. Menciona que la fe, bueno, digamos que el concepto bíblico pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y realmente la fe es... Así lo menciona David Jung-Yi Cho, y pues así, es un documento legal que se te entrega. Pero ese documento legal proviene de Dios. Y fíjate, no sé, supongamos, a alguien que está en la cárcel, le dicen, ¿sabes qué? Probablemente en 5 años tú vas a salir de la cárcel. Fíjate, él tiene la palabra de alguien. Así es. Y tiene la esperanza también. Pero él va a poder estar ciertamente y muy seguro de que va a salir cuando le entreguen un documento donde diga, tú ya eres libre. Y eso es lo que da Dios. Hay un concepto que se llama rema, no sé si lo han escuchado, rema y logos. Revelación de... Y logos, el logos y el rema. Así el logos habla de que es la palabra de Dios escrita, donde hay muchísimas promesas, pero todas esas promesas no pueden ser efectivas en una sola persona, en un solo momento, ¿no? ¿Sí me explico? Sino que a veces se activa una promesa de parte de Dios, de la que está en la Biblia, y cuando cobra vida esa promesa, se vuelve una rema o una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Y eso es la fe. Es una palabra de Dios, un documento que te va a avalar de que lo que Dios te dijo que te va a dar es una realidad. Entonces, pero aún así, a veces yo creo que basamos nuestra fe en cosas imaginarias, donde realmente no tenemos un respaldo de nuestra fe, de algo que nos diga, hey, ¿estás seguro que vas a recibir eso? Y yo creo que si no recibimos eso,
que a veces, como dice la palabra de Dios, no sabemos pedir, que no recibimos, que estamos esperando a lo mejor cosas que Dios ni siquiera nos quiere dar, pero porque no conocemos una base muy importante que es la palabra de Dios. Porque, ¿qué esperamos de nuestra fe? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos de nuestra creencia si no conocemos realmente esa base tan importante que es la palabra de Dios y que de ahí vienen todas las cosas, ¿no? Sí, y bueno, o sea, por ejemplo, hablando de lo que dice Asa, ¿no? De un documento ya escrito, pues está la Biblia, ¿no? Entonces ahí vienen, pues incluso hay versiones, ¿no? Traducciones que vienen con las promesas remarcadas, que son cosas que, digamos, podrían ser ya documentos con, pues eso, la certeza de que ya va a pasar porque es algo prometido, escrito por Dios, ¿no? Sí, fíjate que ese documento, ese rema que Dios da, te lo puede dar en un momento de alabanza. Yo en lo personal, yo he recibido mucha palabra de Dios. Dios me ha hablado cuando estoy no tocando, cuando estoy abajo, cuando estoy siendo ministrado por la alabanza, cuando yo cierro mis ojos y no hago más que concentrarme en cantarle a Él lo que estamos cantando. O no, simplemente escuchando cuando la presencia de Dios está muy fuerte. Yo estoy así adorando y de repente viene un pensamiento, una imagen a mi mente y sé que es Dios hablándome. Pero también sé que ese es un rema, ya es un documento oficial, que sé que va a pasar. Ya no tengo la esperanza, ya no digo, Dios, dámelo. No, es una seguridad de que va a pasar. Otros de los momentos en los que yo he recibido palabra de Dios que pone el rema, para mí ya es un documento y que sé que va a pasar y es fe, pues es en una predicación. Y es muy claro porque de todo lo que puede predicar el orador, hay una parte como que brilla, ¿no? O sea, que en ese momento brilla y como que todo se pone en oscuro y esa palabra dice, este es para mí. Resalta. Y se queda grabada y sientes esa voz de Dios que dice, a veces lo dice el orador, pero tú sabes que Dios que te está diciendo a ti, ¿no? Entonces cuando pasa eso, se convierte en un documento ya, en un rema, en una palabra de parte de Dios que se va a cumplir. Y una expresión que un orador una vez dijo, y no recuerdo el nombre, pero lo decía así: todos los ejércitos, todos los ángeles van a trabajar para respaldar lo que Dios te dijo. O sea, Dios da la orden y todo se pone, y todo el contexto espiritual empieza a trabajar para que eso suceda. Te van a empezar a poner los medios. Todo el contexto espiritual va a empezar a respaldar esa palabra para que se cumpla. O sea, no estás ya solo tú. Ahora todo el cielo está luchando para que esa palabra se haga realidad porque es una orden de parte de Dios. Entonces lo que uno tiene que hacer es encaminarse ahora a lo que Dios te dijo. O sea, seguir esa palabra. Y entonces, realmente la fe no es solamente decir, ay, Dios dice que Él me puede dar un carro y voy a orar por un carro. Sí, Dios me lo va a dar. No, o sea, no es así. Muchos lo hicimos así. Es exponerte a la presencia de Dios y lograr que Él abra su boca. Abra su boca con una promesa hacia ti. Y cuando logras eso, o sea, dices, esto es mío. Así es. Y va a pasar. Y va a suceder y va a ser realidad. Es algo muy padre. Sí, es como tener, bueno, sí, la confianza, ¿no? En Dios real. Porque creo que a veces es lo que más cuesta, el confiar, pues, plenamente en Dios. Nos cuesta demasiado. Y precisamente yo creo que Dios nos ha dado una cierta medida de fe a todos. Y no es por igual. O sea, realmente a lo mejor la fe que tú tienes es muy diferente a la que Ver tiene, a la que yo tengo. Y yo creo que cada persona en el mundo ha sido dotada de una cierta medida de fe, pero que de algo estoy seguro, que esa medida de fe sí puede desarrollarse, sí puede crecer, sí puede avanzar, sí puede expandirse. Porque, las circunstancias en las que nos encontramos a veces pueden ser circunstancias donde tu fe es puesta a prueba o tu fe tiene la oportunidad de crecer, ¿no? Pueden ser desafíos, pueden ser oportunidades en las que a veces nos encontramos en donde nuestra fe sí tiene esa capacidad de crecer, de desarrollarse.
conociendo su palabra, conociendo su voluntad, de lo que hablabas ahorita, Estando expuestos a su presencia. Estando expuestos, y son cosas que tienen que ir de la mano para que nuestra fe pueda seguir creciendo. Y prácticamente este podcast habla de la esencia de la fe. Buscar la esencia de la fe, y va dentro de nosotros, ¿no? Porque todos nosotros a veces creemos que tenemos una cierta medida de fe, pero ni siquiera la utilizamos. Y queremos pasar desapercibidos en la vida, e incluso en nuestro caminar con Dios, queremos pasar desapercibida esa parte de la fe en nosotros. ¿Cuándo, Ever, has puesto a activar tu fe al máximo? ¿Cuál ha sido ese momento donde has tenido que un aplicar, examen, ¿no? sí, tu fe al máximo? Pues yo creo, o sea, digo, pues estamos en contextos distintos, ¿no? Ustedes padres de familia, yo sigo siendo mantenido por mis papás. Entonces, pues muchas veces hemos tenido que priorizar a Dios por encima a lo mejor de nuestras necesidades. En este caso, por ejemplo, nosotros como estudiantes, en muchas ocasiones, hemos preferido atender ciertas áreas en la iglesia, a lo mejor atender ciertas áreas con personas que a lo mejor necesiten apoyo, a lo mejor saliendo con ellos, brindándoles atención para que se puedan desahogar, y pues eso es parte pues de ser un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, hemos hecho eso con la confianza de que, dejando a lo mejor nuestras obligaciones. Obligaciones, sí. Ajá, nuestras obligaciones de estudiantes, que no iba a tener repercusión. Y ha pasado en muchas ocasiones, sobre todo, pues yo creo que en tareas, en proyectos que pensamos que a lo mejor nos iba a ir mal, y resulta que pues siempre Dios obró a nuestro favor. O sea, la gracia de Dios pues obra a nuestro favor. Bueno, yo creo que podría ser una muy clara o muy, muy recurrente, muy constante. Y otra, pues apenas en el evento de Celebremos Navidad, pues el día se veía que iba a estar pues muy feo. O sea, desde las 6 de la mañana que estuvimos ahí en la iglesia, pues las nubes se encontraban como si fuese a caer un aguacero todo el día. Y pues en ese momento decidimos creer que si era de Dios se iba a hacer. Si Dios quería que se hiciera, como decías, todo el cielo se pone a favor tuyo para que eso pasara. Así es. Y pues ya estaba empezando a chispear como eso de las 3 de la tarde, ¿no? Como eso de las 3 de la tarde. El evento pues era a las 7, 6 me parece. Y como a las 5 de la tarde se abrió, o sea, el cielo se abrió, se puso azul. Entonces, pues yo creo que la fe trabajada como un músculo, pues se necesita de constancia, ¿no? De ejercitarla. En poner medio a trabajar. de pruebas, ajá, para Así que se es. pueda ir mejorando, para que pueda ir, pues, creciendo. Y bueno, esas creo que son dos de las más principales en mi vida, que a lo mejor el profesor deja tarea, pero no la revisa cuando le iba a revisar, y que dada la casualidad que nosotros no la hicimos y nos dan tiempo para pues hacerla y pues poderla revisar y no atrasarnos. Así es. Asa, ¿cuál ha sido ese momento donde has tenido que activar tu fe, donde tu fe tiene que estar expuesta a lo máximo? Híjoles. Pues hay varios momentos. Pues yo creo que una de las yo creo que sí, eso fue una de los momentos más, no complicados, de angustia. No, yo creo que sí fue complicado de angustia. Una vez Dios me dijo que ofrendara algo, ¿no? Y antes que todo, pues yo sé que cuando Dios te pide algo es porque te va a dar, o sea, te quiere dar algo. Y es que Dios obra así. Él dice, es que te quiero bendecir, pero necesito que abras tú la puerta de la bendición. Que abras ese espacio para que yo pueda bendecirte. Y muchas veces abrir espacio es sacrificar algo de ti. Sí.
Sí, cuando Dios te quiere dar algo, Él te va a pedir algo para que tú abras la puerta de la bendición. Como aquella viuda, ¿no? Que el profeta llega y le dice, ¿sabes qué? Dame de comer, ¿no? Y era el último que tenía y se lo dio y Dios dio bendición. Así siempre Dios obra. Él te quiere bendecir, siempre va a pedir que tú abras la puerta para la bendición, ¿no? Y yo ese día, un pastor llegó a la iglesia, me acuerdo bien, y me dijo, ¿sabes qué? Perdón, habló sobre honrar a Dios con tus bienes, ¿no? Dios dice, honra a Dios con tus bienes y con el fruto de tu trabajo y tu tiempo. Y te irá bien, ¿no? Entonces, y Dios te honrará, dice así. Entonces Dios me dijo, quiero que me honres, ¿no? Y pues le dije, sí, Dios, ahora sí que lo que tú digas, ¿no? Y uno cuando es chavo, dice, no, uno es bien apasionado. Yo, fíjate, le digo a Dios, ser chavo es una de las cosas más hermosas que hay porque te apasionas de una forma. Digo, y no porque de adulto no te apasiones, pero haces muchas locuras. Haces muchas locuras, ¿no? Entonces yo le dije, Dios, lo que tú me pidas. En ese tiempo me había comprado un carrito, no era gran cosa, pero digo, vale. Claro. Vale, y si hay algo que yo me encantan, pues es los carros, ¿no? Dios me dijo, quiero que me des tu carro. En ese momento quise, como obviamente espiritualmente, con mis ojos espirituales, quise mirar hacia otro lado. Es en serio, porque dije, no. Esto no es de Dios. Esto ya no me está gustando. Y no te miento, estuve como un mes sin dormir bien. Porque yo tenía aflicción en mi corazón. De verdad, ¿por qué? Porque era algo que no era normal. O sea, ¿por qué? Porque no era normal que pues te pidieran. Y es ahí donde te digo que a cada persona se le dan diferentes, ¿no? Diferentes instrucciones, diferentes palabras. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya estoy cansado de estar afligido así. Yo lo voy a hacer, pero te voy a pedir 3 cosas. Uno, que me des la fe de que te lo voy a dar a ti y no a la iglesia. Sí, porque decir, se lo doy a la iglesia, todo el tiempo vas a estar pensando. ¿Con qué se hizo? ¿Qué se hizo con ese dinero? Si me lo van a tomar en cuenta. Le digo, yo quiero la fe de que es para ti, de que ese carro se va a ir hacia el cielo. Número 2, que me des paz. Porque es algo que necesito. ¿Por qué? Porque me siento angustia todas las noches. No, me despierto en las noches porque sé que tú me lo dijiste y sé que no quiero. Y número 3, que hay una persona que es de confianza, que cuando se lo diga, me diga, está bien. O sea, quiero una confirmación de parte de ti, de que cuando le diga, oye, es que quiero hacer esto, me diga, perfecto, hazlo. Sí. Y no te miento, al otro día desperté con paz y con seguridad de que ese auto, el dinero iba directamente para Dios. Y le pregunté a la persona y me dijo, está bien, perfecto. Y a los 8 días, curiosamente, el pastor dice, hoy vamos a levantar una ofrenda por X proyecto. Y dije, no, pues es aquí, ¿no? Y sí, bueno, para no hacerse las largas, lo hice. Pero ahí me di cuenta que cuando Dios te pone una prueba, una circunstancia que trae aflicción, también te va a dar la provisión o la salida, pero a veces es necesario ir ante Él y pedirle. Y a todos cuando me dicen, es que Dios me pide esto y no sé si es de Él o no es de Él, le digo, pídele a Dios que te dé paz, que te dé fe y Él te lo va a dar porque Él es justo, Él es bueno, ¿no? Y si te da la prueba, también te da los recursos para pasar por ella. Yo creo que ese fue el momento porque sí fue muchos días que yo estuve en angustia por no saber si darlo o no darlo.
por saber si lo iba a dar y me iba a quedar con mi carro, mi casa. O sea, sí me explico, ¿no? Porque Sí, es una angustia claro. que te puedes quedar. Y no, en cuanto lo di, mira, sentí paz y muchos hermanos me decían, Dios te va a bendecir. Le digo, no me importa si me bendice o no. Él me lo Sí. pidió, yo se lo di y sé que Él lo tiene. No sé, bueno, ahí en el cielo no usan carros, ¿verdad? pero Eso digo, ya se lo pero llevó. digo, ya, fue para él, no sé qué, por qué, Así es. pero si no me va a dar nada, si no me va a bendecir, no me importa porque estoy seguro que Él me lo pidió y yo obedecí. Entonces, esa seguridad, esa certeza de lo que Dios te dice, te la va a proveer en cualquier circunstancia, siempre y cuando pues se la pidas, no le pidas esa seguridad. Así es. Y fíjate que hay a veces, la mayoría, yo creo que de personas que su fe es puesta a prueba son en momentos de dificultad. En momentos donde ya estás con el agua hasta acá arriba, ¿no? Donde ya estás pasando a lo mejor por alguna enfermedad, una situación difícil, un problema, donde dices, híjoles, creo que tengo que sacar mi fe, ¿no? A ponerla a prueba. Y es donde realmente incluso empiezas a buscar más de Dios, empiezas a procurar más tu fe en esas circunstancias difíciles. Surgen oportunidades también, como lo decías tú, surgen ahí el saber que Dios también te da la salida, que te da la provisión para poder vencer todas circunstancias. Pero creo también que debemos de aprender como cristianos, como hijos de Dios, a poder poner a prueba nuestra fe en momentos donde no estamos pasando por crisis. Porque a lo mejor todo está yendo bien, a lo mejor no nos estamos muriendo de una enfermedad, porque a mí me pasó así. Digo, tuve que llegar a estar hospitalizado casi un mes para que mi fe pudiera crecer, pudiera acercarme más a Dios, pudiera entender más estos propósitos, pero también hay esta parte de poder hacer crecer nuestra fe, ponerla a prueba cuando todo va bien. No, cuando todo va bien. Y digo porque cuando estamos chavos, cuando no teníamos muchos problemas, todo era como que chido y tu fe realmente la dejabas como que en pausa, ¿no? Como decir, hey, ahorita no la ocupo, ahorita no la necesito, no requiero de fe, ¿no? De una gran demostración de fe. Pero yo creo que es importante entender esto que en cualquier momento de tu vida, cualquier situación que estés pasando, sea como esté tu vida, el día de hoy tienes la oportunidad de hacer crecer tu fe, de hacerla crecer, de avanzar, de descubrir incluso dentro de nosotros mismos esa esencia de fe que es necesaria para vivir todos los días. Para vivir todos los días, para estar bien todos los días con Dios. Y yo creo que nos va a llevar incluso a tener una mejor comunión con Dios. Sí. El tener algo seguro de nuestra fe. Sí, pues sí, de hecho, no sé si recuerdan, apenas en la iglesia Lalo predicaba y decía que la oración no debería de ser como una llanta de refacción, ¿no? Sino que debe Así ser es. algo constante. Mencionaba que a veces cuando pasamos el problema y vemos que ya no pudimos con nuestras fuerzas, pues ahora sí como que recurrimos a eso, ¿no? Y fíjate que la fe, dice la Biblia, que bueno, viene del oír la palabra de Dios. Yo creo que Dios todo el tiempo está hablando. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y como un radio, ¿no? Tienes que sintonizar. Eso es ese canal de Dios. ¿Y dónde lo Ujú. sintonizas? Pues en la oración. Sí, La oración, la lectura. Y si nosotros Así vivimos es. una vida de sintonizar a Dios, todo el tiempo vamos a vivir en una vida de fe, una vida de estar escuchando a Dios. Porque hoy te puede decir Dios, oye, en tu problema yo estoy, ¿no? Pero al otro día te puede decir, oye, necesito que vayas a ver a esta persona, que ores Así por esta es. persona. Y es bien importante y yo creo que es un estilo de vida diferente que pues, yo puedo decir, creo que yo no a lo mejor he vivido como tal una vida así. Yo he leído libros y hombres que se levantaban todos los días y podían estar seguros qué iban a hacer ese día, ¿no? A quién iban a ir a ver, qué lugar iban a asistir.
todo lo que tenían que hacer, Dios se los había indicado porque vivían una vida pues en intimidad con Dios. Y se puede decir que ahí es vivir una vida en fe, en una constante Claro. relación Es con el difícil, Espíritu, sí. para que Él te indique no solamente a dónde vas a ir, por quién vas a orar, qué vas a predicar o qué no vas a predicar, sino yo estoy contigo en estas circunstancias y demás, ¿no? Y como tiene razón, a veces es una llanta de refacción, la oración, donde la fe, lo único que conocemos de la fe es para salir de problemas. Sí. Y yo creo que la fe va más allá de salir de problemas. Sí. Hay fe que te impulsa a crecer, que te impulsa a servir inclusive. Yo creo que a lo mejor un punto clave que dices, a lo mejor una diferencia de las personas que mencionaste, de personas que se levantaban y todo eso, pues es esa diferencia, la búsqueda de Dios constante a la búsqueda de Dios solamente en adversidades, ¿no? Sí. Claro, y es que una búsqueda constante, realmente tener una intimidad con Dios, te lleva a tener una fe activa en todos los días. En realmente en lo que haces todos los días, en lo cotidiano, en ir a la escuela, en trabajar, en estar en la casa, en la calle, o sea, donde quiera que te pares, debemos de incluir siempre nuestra fe en ello. Y no sé, a lo mejor si ustedes tengan algunas sugerencias de cómo incorporar la fe en nuestro día a día, en las cosas cotidianas que hacemos todos los días, porque a lo mejor vivimos en modo automático siempre. Sabemos que nos levantamos, que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que hacer ciertas actividades y nos las pasamos como en modo automático y pasamos desapercibida esa cuestión de la fe, que es muy importante, así como el tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Creo que la fe es indispensable. No sé qué sugerencias, Asa, puedas a darnos para poder incluir esto en nuestra vida cotidiana. Fíjate que es bien importante esto porque pues en el mundo contemporáneo, en esos tiempos, como ya todo es bien fácil, ¿no? Dos cosas, todo es fácil, ¿no? La tecnología ha avanzado muchísimo, todo queremos rápido, sencillo y sin trabajar. Así es. Desgraciadamente, pues la intimidad con Dios no es así, ¿no? La intimidad con Dios requiere tiempo y esfuerzo. Y número dos, el mundo está lleno de diferentes opiniones. Se debe de buscar a Dios así, se debe buscar a Dios así. Como yo encontré a Dios así, tú también tienes que encontrarlo así. O sea, si entras a Facebook, hay peleas. Y sobre hay todo de diferentes cristianos, puntos. ¿eh? Sí, Cristianos lo dando hablo puntos de vista en el tema cristiano. Sí, claro. O sea, en el tema del cristianismo hay infinidad de puntos de vista y nadie va a poder. Yo digo que nadie va a decir esta es la verdad, ¿no? Simplemente hay diferentes formas. ¿Por qué? ¿Y por qué comento esto? Porque yo creo que como cristianos debemos identificar qué es lo que se nos facilita o en qué momento se nos facilita escuchar la voz de Dios. sí. Y te voy a decir por qué. Bueno, o sea, quiero comentarlo, compartirlo, porque yo, mi esposa y yo luego decimos, vamos a tener un momento de oración, ¿no? Y yo a mí me encanta, digo, no que los tenga así, pero sí buscamos tener momentos de oración. Yo, como dice la Biblia, ¿no? A ver, la receta. Vas, te encierras en tu cuarto, oras, y quieras o no, pues ya tienes más o menos idea de la estructura de la oración, ¿no? Y oro, pero mi esposa no. O sea, a mi esposa le cuesta muchísimo orar, ¿no? Y le cuesta trabajo hacerlo. Y le digo, mira, busca la manera en que Dios te habla. Y ella encontró una facilidad pues diferente, ¿no? Leyendo la palabra de Dios. Sí ora, pero donde Dios le habla es leyendo la palabra de Dios y escuchando algunas predicaciones. Y yo veo que ella ha crecido bastante, que de repente ella me dice, oye, Dios me habló, estaba yo viendo la predicación y Dios me habló en ese momento. Y dije, es importante eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, como lo comenté hace rato, creo que donde más me habla Dios a mí es en la alabanza de oración. Ha sido los lugares donde más Dios me ha hablado directamente. Entonces, ¿qué debo hacer como cristiano?
Si Dios me habla en la alabanza, adoración, Buscar eso. procurar estar siempre expuesto a la alabanza, adoración poderosa, ¿no? Y mantenerme ahí. Si Dios me habla, se me facilita más que me hable en oración, enfocarme en eso. Yo sé que obviamente tenemos que orar, leer y oración, lectura, ayuno, ¿no? Pero o más bien todos somos diferentes y todos logramos escuchar la voz de Dios de diferente manera, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que identificar dónde es. Dios nos habla más o dónde somos más sensibles a la voz de Dios y procurarlo. Entonces, yo cuando tengo oportunidad de ir a un concierto o de un momento de alabanza de algún invitado, pues yo voy porque sé que a lo mejor Dios ahí tiene algo para mí, ¿no? Y más cuando, claro. cuando hay necesidad, ¿no? Sí, yo creo que es como un estilo de aprendizaje, ¿no? Ven que está el kinestésico, Sí. Todos el somos visual diferentes. y el auditivo. Y Pero- entonces sería como algo, como traspolar eso, ¿no? A lo espiritual. Pero sí lo que invertir Dios tiempo y a veces hasta dinero. Porque pues yo he tenido que a veces, pues ya ves que luego hay congresos, ¿no? Sí. Y dices, oye, no son gratis, digo, obviamente pues hay que pagar todo lo que es la logística, pero sé que ahí, posiblemente ahí Dios me va a hablar, ¿no? Yo creo que una vida de fe como cristiano es estar procurando siempre estar expuesto a la voz de Dios. Así Y es. ese sería mi consejo. Ever. Pues yo creo que, am, como dice esa, no, la misma fórmula que me funciona a mí, pues no va a ser la misma fórmula que funcione a alguien más. En lo personal, yo lo que hago es, pues como lo dice la Biblia, en tu cuarto, en secreto, ahí pues exprésale todo a Dios. Yo lo que hago, me conecto con música, pongo música, me pongo a orar, me pongo a llorar, le entrego todo a Dios. En esos momentos son cuando siento realmente esa cercanía y siento pues que estoy conectado con Él, que es como lo más poderoso que puede existir en ese momento, ¿no? Y después de eso, lo que trae como consecuencia, pues es que te liberas de todo lo que a lo mejor traigas. Digo, lamentablemente, pues casi siempre estos tiempos que yo hago son cuando pues ya no puedo. Me cuesta un poco buscarlo con esa misma intensidad que como lo hago cuando estoy en momentos situaciones. difíciles. Ajá, porque a lo mejor en este momento, ¿no? Que a lo mejor estoy bien, pues sí puedo orar, leer y ayunar. Ayunar a lo mejor un día. Leer, pues ponle tú en la mañana, a lo mejor diario o faltar 2, 3 días. Y orar pues en la mañana y cuando me voy a dormir. Pero no le doy ese extra, ¿no? No busco, pues vaya, buscar eso que dice esa, ¿no? Esa conexión extra. Sí, yo creo que el tiempo te lo va a dar también, ¿no? Porque todos pasamos por esta etapa Sí. donde realmente no tomábamos mucha importancia en ciertas áreas de nuestra vida que tomamos atención hasta que ya las cosas No, nos están... y fíjate, ahorita que se me vino a la mente, algo que a mí me pasaba mucho es que estaba yo sentado, a lo mejor, no sé, ¿qué te gusta? Descansando y se me venía en el espíritu de, oye, ponte a orar. Y yo en mi corazón, fíjate el error que yo cometía, sí, voy a orar ahorita, nada más termino de hacer esto Aunque no y estoy voy a orar. haciendo nada. No, a lo mejor sí tenías algo Ok. que hacer, ¿no? No muy importante, pero tenías un pendiente, ¿no? Decía yo, ya en la noche voy a orar. Y ya no oraba. Y algo que me enseñó Dios es cuando te digo, ora, es en ese instante. ¿Por qué? Porque cuando dejas pasar momentitos, Sí. se te olvida o ya terminas cansado. Pero yo creo que siempre el Espíritu Santo está ahí incitándote a orar. Claro. Y cuando sientes ese de, oye, ya no he orado, ¿sí, no? De repente, oye, no he orado hoy. En ese momento, o sea, a veces yo ya lo he hecho. Aunque esté a lo mejor a mitad de algún trabajo, digo, no manejando, pues a lo mejor no. Pero, por ejemplo, estoy en una labor, ¿no? A lo Levantas las mejor. manos.
alguna actividad pues menor, ¿no? Sí. Lo dejo y pues me hinco. ¿Por qué? Porque es el momento, porque si Sí. no es ese el momento, tal vez después se te van a atravesar varias cosas que te van a impedir. Claro, y entonces podemos decir que Dios siempre te va a dar maneras, siempre te va a poner oportunidades donde tú tengas que hacer crecer tu fe. Entonces hay que estar a la expectativa de lo que Dios quiere, de cómo Dios te está llamando, de cómo Dios te está hablando. Y pues yo quiero invitar a todos los que están escuchando este podcast, todos los que están viendo, a que realmente busquen esa esencia de su fe, descubran esa esencia de su fe, desarrollen esa esencia de su fe para que podamos realmente ser cristianos como Dios quiere, ser hijos de Dios como Dios quiere y sobre todo demostrar una fe inconmovible, que realmente venga lo que venga, enfrentes cualquier circunstancia, lo que sea, tu fe te haga permanecer en lo que Dios quiere para tu vida, en el propósito de Dios, que es muy importante, ¿no? Porque a veces por no alimentar nuestra fe, por no desarrollar nuestra fe, es que somos movidos a otras cosas que realmente a lo mejor Dios no quería, ¿no? Dios no quería y que después es muy difícil salir de esas situaciones. Entonces yo les invito realmente a que sigan alimentando su fe, busquen bases de su fe, la esencia de su fe. Y pues creo que hemos terminado ya este tiempo del podcast. Gracias, Asa, gracias a ti. Ever, que se tomaron un tiempo para poder platicar de esto. Y tú que nos estás escuchando, te invito a que nos sigas en nuestras plataformas digitales, que te suscribas también para poder recibir más de estos podcasts que hoy iniciamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo también, para llevar el mensaje de Dios a todos los rincones de la tierra. Y queremos que tú seas de bendición también a otra persona. Si escuchaste este podcast y quieres ser de bendición a otra persona, comparte este podcast y espera los demás en las próximas semanas. Que Dios te bendiga y gracias por tu compañía. Gracias y pues nos vemos Nos vemos próximamente.